Información, educación, prevención, salud. Todo lo que necesitas saber está aquí, en Tu Especialista en la Web. Hola, les damos la bienvenida a un nuevo capítulo de Tu Especialista en la Web, un ciclo de charlas organizadas por el Hospital Clínico San Borja Arriarán en conjunto con sus especialistas para abordar los temas más importantes de la salud de nuestra población. En este capítulo vamos a conversar con el doctor Marcelo Lefimil, dermatovenerólogo del Hospital Clínico San Borja Arriarán, sobre la sífilis. Hola doctor, muchas gracias por participar. ¿Cómo está? Muy bien, gracias por la invitación para hablar de este tema que me parece súper importante que todos lo conozcan. Doctor, ¿qué nos podría contar acerca de la sífilis? Bueno, a modo de introducción, importante señalar que la sífilis es una enfermedad producida por una bacteria que se denomina Treponema pallidum. También es conocida como lues, ya se le dice lues o sífilis. De hecho, lues viene del latín, que significa epidemia, porque fue una enfermedad que hace algunos siglos generó mucha morbilidad y mortalidad en la población mundial, ya que no se contaba con tratamiento para ella y cursaba como una infección crónica que producía daño en diferentes órganos, pero en la actualidad es una infección que está completamente vigente, ha emergido como una infección cada vez más frecuente y por eso es muy importante estar atento a los signos que nos pueden sugerir la enfermedad y también conocer que es una de las enfermedades que uno se debería estar chequeando, ¿ya? Bueno, ¿cómo se transmite la sífilis? Si bien el principal mecanismo de transmisión es la vía sexual, ya sea por tener un contacto sexual no protegido, sea oral, genital o anal, también tiene otras vías de transmisión, ¿ya? Una también vía de transmisión importante es la vía de transmisión vertical, o sea, desde la madre al feto. Es por eso que en nuestro país existe todo un protocolo para prevenir la transmisión vertical de la sífilis y por eso a todas las embarazadas se le realizan exámenes de sífilis a lo largo del embarazo y también en el momento del parto. Y otra vía también es por el intercambio de jeringas, de agujas, por ejemplo en personas que usan droga endovenosa. Ese mecanismo de transmisión, por lo menos en nuestro país, no es habitual. Ya, o sea, en nuestro país es mucho más frecuente la vía sexual y la transmisión vertical. Ahora, ¿qué manifestaciones produce la sífilis? Clásicamente la sífilis se divide en sífilis precoz y sífilis tardía. Se establece como punto de corte un año desde que ocurre la infección, ¿ya? Porque esto es importante porque una vez que pasa un año desde que una persona se contagia, la enfermedad dejaría de ser contagiosa por vía sexual. Entonces, eso es importante conocerlo desde un punto de vista epidemiológico porque tiene que ver obviamente con la transmisión, ¿ya? Cuando una persona se contagia con esta infección, puede tener manifestaciones iniciales, que es lo que se denomina la sífilis primaria, que la sífilis primaria suele aparecer alguna herida o úlcera en el sitio donde ingresó la infección, que la mayoría de los casos es a nivel genital, ya sea en el pene, en la vulva, cuello del útero, etc. Cuando ya la infección pasa a la sangre, puede tener manifestaciones que se denomina sífilis secundaria, que esta nos genera manifestaciones en todo nuestro organismo. Se nos puede caer el pelo, nos pueden salir lesiones en la boca, un tipo de alergia en la piel, lesiones en las manos y en los pies, como está ahí la fotito de la diapositiva. Incluso en ese contexto de manifestaciones en todo el organismo, hasta puede producir hepatitis, compromiso renal, en los huesos, o sea, ahí puede comportarse como una infección sistémica. Pero hay algunas personas que no hacen estas manifestaciones clínicas y la sífilis queda en lo que se denomina un estado de latencia que solamente se va a detectar por exámenes de laboratorio, ¿ya? Y bueno, pasa el tiempo, a lo mejor una persona no se hizo un diagnóstico, un tratamiento adecuado y ya si pasa un año de la infección, esta puede ir silenciosamente dañando y generar años después lo que se denomina una sífilis terciaria, que
por lo menos eso en la actualidad, menos mal, es raro de ver, pero puede presentar manifestaciones principalmente a nivel de los huesos, del sistema nervioso, y bueno, también la infección puede permanecer por años latente en la sangre y detectarse solamente por exámenes de laboratorio, ¿ya? Y también, un poco aparte en este esquema, es la denominada neurosífilis, que esta es una bacteria que tiene mucha afinidad por el sistema nervioso central y a lo largo de cualquier momento de la enfermedad, o sea, no es necesario que pasen años, meses, sino que en algunas personas puede ser muy inmediato o en otras muy tardío. Está esta neurosífilis, que es el compromiso del sistema nervioso central, que se puede manifestar muy diverso por compromiso de nervios craneanos, meningitis, a largo plazo deterioro cognitivo, etcétera, etcétera, etcétera. Bueno, ahora, ¿tiene tratamiento la sífilis? Claro que tiene. El tratamiento de elección es con penicilina. Ya muchos años atrás, estamos hablando siglos atrás, no había tratamiento, ahora hay tratamiento, pero no es un tratamiento que tiene que ser automedicado, porque la dosis, la vía de administración, si es endovenosa o intramuscular, va a depender del tipo de sífilis. Por lo tanto, es súper importante que las personas acudan a consultar, ¿ya? Ahora, ¿se puede prevenir? No es una enfermedad que se pueda prevenir, por ejemplo, tomando algún medicamento en forma diaria, pero la mejor prevención es cuidarse para no adquirir la enfermedad, ¿ya? Por eso es muy importante que las personas sexualmente activas se hagan chequeo de esta enfermedad por lo menos una vez al año. En todos los exámenes preventivos de salud se toman los exámenes de sífilis, y como parte del protocolo de transmisión vertical se hace un chequeo rutinario en las embarazadas en varios momentos del embarazo. Bueno, doctor, desde que me contagio de sífilis, ¿en cuánto tiempo empiezo a presentar estos síntomas, estas lesiones que nos comentaba? Bueno, la lesión de inoculación de la sífilis, que clásicamente se denomina chancro, tiene un periodo de incubación que es bien variable, ya, o sea, puede ir desde unos días hasta incluso 90 días, por lo tanto, el periodo de incubación puede ser bastante largo. Y con respecto a estas lesiones, ¿qué características tienen? ¿Me producen ardor, picazón? ¿Cómo se manifiesta? Bueno, las úlceras, las heridas genitales que produce la sífilis tienen una característica que pueden perfectamente ser indoloras, o sea, pueden ser lesiones de gran tamaño, ulceradas, pero ser completamente indoloras, y la persona confundirla a lo mejor con una herida de otro tipo, con un herpes, con otra cosa, ya, eso del punto de vista de las heridas genitales. Y el resto del compromiso del organismo se puede presentar a veces con síntomas vagos como picazón de las lesiones, ardor, dolor, pero en general es más bien como la manifestación más visual de las lesiones que una sintomatología propiamente tal. Y en ese sentido, ¿cuál es el síntoma que me tiene que alertar? ¿Esto de las lesiones visuales más que nada? Claro, o sea, si una persona, en especial la primera manifestación de la sífilis, que son heridas o úlceras genitales, que no duelen o que molestan poco, que se acompañan a lo mejor por inflamación de los ganglios locales, y si la persona ha tenido, por ejemplo, algún contacto sexual sin preservativo en los últimos 12 meses, ahí ameritaría hacerse exámenes de chequeo de la sífilis. ¿Y cuál es la importancia de detectar de manera temprana la sífilis? ¿Y qué pasa si es que no la detectamos de manera temprana? Bueno, si la sífilis no se detecta de manera temprana, puede quedar en la sangre en este estado de latencia, pero en ese estado de latencia generar daño principalmente al sistema nervioso, que es lo que se denomina la neurosífilis. Una neurosífilis puede cursar como una enfermedad silenciosa que va dañando el sistema nervioso central. Compromiso cardíaco, ya a nivel del compromiso cardíaco puede haber compromiso de vasos, de los grandes vasos del corazón, de las válvulas, y también compromiso a nivel óseo. Ya, por lo tanto, es muy importante diagnosticar la sífilis y tratarla en forma oportuna. Si podemos reiterar, ¿quiénes deben hacerse la prueba para saber si hay sífilis? ¿Y cuál es la importancia de hacerse estos chequeos? Bueno,
es súper importante porque la sífilis tiene tratamiento y para cortar la transmisión en el fondo comunitaria y prevenir las secuelas, toda persona sexualmente activa debería hacerse el examen de sífilis por lo menos una vez al año, ya por lo menos. En los exámenes de medicina preventiva, de hecho, está incluido el estudio de sífilis, que habitualmente es el examen que se llama VDRL o en otros lugares el RPR, es como el examen de screening que habitualmente se pide. Y sí o sí, todas las embarazadas se hacen, eso es por protocolo, son convenios internacionales que Chile ha adquirido como parte de este protocolo de prevención de la transmisión vertical, porque si una embarazada adquiere la infección, ahí las secuelas pueden ser aborto, ya un feto que nazca, o sea, un recién nacido que nazca con secuelas neurológicas, óseas, para toda la vida. Ya, por eso es tan importante tratar la sífilis en la embarazada y detectarla en forma oportuna. ¿Y esta prueba consiste en un examen de sangre? ¿Cómo es el procedimiento? Sí, el examen de la sífilis es un examen de sangre muy simple, lo realizan la mayoría de los laboratorios privados. En el sistema público contamos con los policlínicos de ITS, también llamados UNACES o Unidades de Atención y Control en Salud Sexual. Nosotros en nuestro hospital tenemos nuestro UNACES, donde ahí se realiza el examen de sífilis, también en la atención primaria. Por lo tanto, en cualquiera de esos lugares la persona puede acudir para realizarse el examen. Y en caso que una persona esté contagiada de sífilis, ¿tiene que avisarle a su pareja? ¿A quiénes tiene que notificar, por así decirlo? Sí, al ser una enfermedad cuyo principal mecanismo de transmisión es sexual, debería avisarle a sus parejas sexuales ya para que también se hagan el estudio y se hagan el tratamiento. Y bueno, si me trato la sífilis y me curo, me mejoro, ¿es posible volver a contraer la sífilis después? Sí, claro, a diferencia de otras enfermedades que nos dan una vez en la vida, la sífilis puede volver a dar, no deja defensas definitivas, por lo tanto una persona puede tener sífilis infinitas veces en la vida si es que no se cuida. Por eso, súper importante acá las medidas de prevención, que son el uso de métodos de barrera, o sea, el uso de condón de pene o condón de vagina, que eso también está disponible en las UNACES o en la atención primaria, si es que una persona no tiene acceso a conseguir este tipo de medidas de protección. Y también ahí el chequeo es importante porque como puede ser una infección en muchos casos asintomática y solo detectable en los exámenes de sangre, por eso también es importante acompañar las medidas de prevención junto con el examen en forma sucesiva. Doctor, para ir finalizando, si una persona se contagia de sífilis, ¿es posible que también se contagie de VIH, hepatitis B, hepatitis C? Sí, bueno, cuando uno habla de las infecciones de transmisión sexual, uno siempre habla que estas infecciones muchas veces van de la mano, ¿ya? Porque cuando hay una ITS, eso aumenta el riesgo de tener otra infección de transmisión sexual. Y es por esto que cuando a una persona se le realizan los exámenes de sífilis, siempre se chequean otras infecciones de transmisión sexual, como el VIH, hepatitis B, hepatitis C, a veces otras como gonorrea, clamidia, dependiendo del contexto en particular de la persona, porque claro, a veces uno puede detectar otras infecciones. Bueno, muchas gracias por su tiempo, doctor, agradecemos su presencia. No, gracias por la invitación y quedan todos invitados a chequearse de la sífilis y si quieren más información respecto de las ITS se pueden acercar a nuestra UNACES acá en el hospital. Muchas gracias. Les recordamos que nos pueden seguir en todas nuestras redes sociales. En Facebook nos encuentran como Hospital Clínico San Borja Arriarán Oficial, en Instagram y Twitter como @HCCBA. En YouTube estamos como Hospital Clínico San Borja Arriarán y también nos pueden leer en www.hccba.cl. Muchas gracias y nos volvemos a encontrar en un próximo capítulo de Tu Especialista en la web. Información, educación, prevención, salud. Todo lo que necesitas saber está aquí, en Tu Especialista en la web.